Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar una vez más con ustedes. Espero que estén siendo bendecidos, amados hermanos y amigos que nos están mirando por estos medios. Les damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y esperamos que estén sanos y siguiendo, ¿verdad?, estas reglas de esta pandemia que no se acaba y está cada día más y más afectando aquí en los Estados Unidos y otras partes del mundo también. Vamos a orar para dar gracias a Dios por esta clase. Vamos a continuarla, pero vamos a honrar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Padre, Señor, gracias. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la oración, Señor. Te pedimos que tú seas el que tomes control, Señor, de mi vida en este momento. Tú conoces, Señor, las situaciones que estamos viviendo en estos días, Señor. Te pido que tú seas el que obres, Señor, en las vidas de mis hermanos, Señor. Yo no sé lo que están pasando, Señor, las dificultades, las pruebas, pero tú lo sabes, Señor. Cada lágrima que se derrama, Señor, tú la miras y tú conoces, Señor, la situación, las circunstancias, y sabemos que en tus manos, Señor, estamos seguros, soberano Dios. A ti sea la alabanza, la oración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces seguimos con el tema tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. Una vez más, el tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. Y vamos a estar basándonos en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 9 al 12. Hebreos capítulo 9, versículo 9 al 12. Dice así la palabra del Señor, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez más para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria al Señor. Entonces miramos aquí en esta lección que en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. En el versículo 6, como leímos, nos ayuda a comprender la manera como Dios dispuso el tabernáculo, de tal manera que fuera de acuerdo a la administración que allí se habría de realizar. Primero se nos muestra el oficio de los ministros en el lugar santo. La entrada de aquel lugar estaba abierta a los sacerdotes. Recordemos que había un orden para oficiar el sacrificio diario y la ofrenda a Dios. Y así los sacerdotes entraban continuamente. La palabra griega se usa aquí para continuamente, es diapantos, que significa sin restricción alguna. Los creyentes podemos sentir privilegiados ahora en Cristo, porque también sin restricciones podemos entrar ya no al lugar santo, sino al lugar santísimo, directamente dándole honra y gloria al Padre y pidiendo misericordia por ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. O sea, un privilegio así merece una conducta santa por parte de los hijos de Dios. Segundo, dentro del cumplimiento de los oficios del culto que los sacerdotes debían hacer, estaba ofrecer mañana y tarde el incienso sobre el altar de oro, como es en Lucas capítulo 1, versículo 8 al 11. Igualmente era función velar para que las lámparas del candelero estuvieran permanentemente encendidas. Así también debían cambiar semanalmente los panes de la proposición que estaban en la mesa. Los creyentes, como sacerdocio santo, debemos ser diligentes en cumplir el ministerio que a cada uno nos ha dado el Señor.
Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que habría de venir. Y Cristo nos dio el mejor ejemplo de la fidelidad, pues Él vino como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, como lo dice Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Si nuestra conducta ministerial refleja fidelidad, un día podremos escuchar la voz del Señor llamándonos como siervos fieles y invitándonos a entrar a su gozo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra. Entonces oiremos la voz de Dios para darnos esa bienvenida de gozo y alegría de poder entrar a la presencia de Dios y estar con Él por la eternidad. Esta sección miramos aquí en el versículo 9, versículo 7 y el 8, lo vamos a leer, dice, Hebreos 9, versículos 7 y 8 dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entrando que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces ahí miramos esos versículos, el versículo 7 y 8, que el verso 7 habla de la segunda parte del tabernáculo. Acordemos que está al principio el atrio y después el lugar santo y por último el lugar santísimo. Y en el versículo 7, como dije, se habla de la segunda parte del tabernáculo, el lugar santísimo. Allí solo podía entrar el sumo sacerdote. En Éxodo, como lo dice Éxodo 30:10, y establece que Aarón haría expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado. El día de la expiación todos los sacerdotes de Israel quedarían cubiertos, como dice Levítico 16:34. Y ello revela la limitante de aquel sistema, pues cada año se hacía memoria de los pecados, como dice Hebreos 10:3. Pero Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecadores y se sentó a la diestra de Dios como sumo sacerdote celestial. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, como dice Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. El ministerio arónico revela también su imperfección, porque el sumo sacerdote tenía que ofrecer primero por sus pecados. Sin derramamiento de sangre no había remisión de dichos pecados, como lo dice Hebreos 9:22. Entonces el Nuevo Testamento contrasta la sangre de Cristo con la de los animales en el tabernáculo, es decir, cuanto más, como le dice Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Por tanto, se nos advierte a no tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados, sino conducirnos con temor y reverencia. Como ministros de Dios debemos acudir a la sangre de Cristo y santificarnos a fin de que nuestro ministerio sea efectivo al pueblo. También el sumo sacerdote ofrecía la sangre por los pecados de ignorancia del pueblo. La Biblia de Estudio Senda de Vida Ampliada, al comentar sobre este asunto, dice: los pecados cometidos por ignorancia apuntan a la verdad de que hay cierta ignorancia por la cual cierta ignorancia por la cual se es culpable. Los pecados de esta naturaleza no se deben minimizar realmente, aunque eran cometidos por yerro, como dice Números capítulo 15, versículos 24 y 25. Entonces necesitamos ser expiados, necesitaban estos pecados ser expiados ante Dios. Siempre nos consolará recordar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, como dice 1 Juan 1:7. Al leer el versículo 8 sabemos cómo el Espíritu Santo quería dar a entender que mientras el lugar santo existiría, no había manifestado el camino al lugar santísimo. El que solo un hombre pudiese entrar allí una vez al año muestra
que los sacrificios ofrecidos en el tabernáculo no lograban limpiar al pecador. Los que hemos aceptado a Cristo estamos en el camino, como le dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Por tanto, hermanos, podemos ir día y noche y hacer nuestras peticiones directamente a Dios, sabiendo que de Él recibiremos contestaciones oportunas, como lo dice Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Mas no solo debemos entrar para suplicar su bendición, sino para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo entró en el lugar santísimo celestial habiendo obtenido eterna redención. En el versículo 9, como ya leímos, expresa que todo aquel ritual era un símbolo que alumbraba al tiempo presente. Así como Abraham en sentido figurado volvió a recibir a Isaac de la muerte, como dice Hebreos 11:19, el culto levítico era una figura para enseñarnos una verdad respecto a esta gracia. Y entonces es importante entender que cuando Hebreos se escribió, aunque ya Cristo había venido, todavía el templo de Herodes estaba en pie y los judíos no cristianos ofrecían aún allí sacrificios de la ley. Por tanto, enfáticamente el escritor hace ver que aquellos sacrificios no pueden perfeccionar la conciencia de aquel que lo practica, solamente constituían una purificación legal. Debemos estar bien claros en que la purificación obrada por Cristo es experimental en la vida de los creyentes. En lugar de practicar aquel culto ritual, debemos creer en Jesucristo y descansar en su obra de gracia. Al estar en Él llegamos a ser nuevas criaturas a través de la regeneración, como lo dice 2 Corintios 5:17. En el versículo 10, se nos muestra que las ofrendas y sacrificios presentados bajo la ley consisten en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Eran normas que afectaban a lo externo y lo material y estaban destinadas a la purificación del cuerpo en forma ceremonial, pero no tenían efecto limpiador en el corazón del pecador. Toda esa falta de efectividad de la ley para regenerar interiormente al hombre apuntaba a la necesidad de un sacrificio mejor y un mejor sacerdocio, y eso se le llama al escritor el tiempo de reformar las cosas cuando Cristo vino. Él puso todo en su debido orden y transformó los conceptos de pecado que tenía la ley. Por ejemplo, Él enseñó que el pecado no solo es el cometimiento de una acción carnal, sino el consentimiento de lo malo en el corazón aún antes de consumarlo, como dice Mateo 5:28. Su sacrificio perfecto y su entrada triunfante al cielo nos permite disfrutar de la gracia divina, donde reposamos de nuestras obras y confiamos en el pago de la deuda del Cordero de Dios que hizo en la cruz una vez para siempre. Cristo entró en su propia sangre en el lugar santísimo celestial, como le dice ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. El versículo 11 presenta a uno de los contrastes más elocuentes entre la ley y la gracia, entre los ritos y las verdades. Aquí nuestro Señor es mencionado como el sumo sacerdote de los bienes venideros. En el versículo 1 se dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. Ahora Cristo aparece como la realidad misma de ello. Entonces debemos saber que Cristo despojó a los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz, como lo dice Colosenses 2:15. Todos los bienes que el pecado había robado al hombre al principio, Cristo lo recuperó en la cruz y nos lo dispensa a través de su sacerdocio eterno. Además, el santuario donde oficia a nuestro favor es más amplio y más perfecto que el de Moisés.
El tabernáculo celestial no es por creación de manos humanas, como nos enseña ahí que aquel lo levantó el Señor y no el hombre, como lo dice Hebreos 8:2. La grandeza de estas bendiciones debe afectar positivamente nuestra conducta como dignos representantes del Señor en este mundo. El versículo 12 hace evidente que la santificación proviene de Cristo y no se realiza por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, como era en el antiguo tabernáculo. En lugar de ello, la justicia es obrada por su propia sangre de Jesucristo. Su sangre es incorruptible y tiene más valor que el oro y la plata. Es preciosa como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Por tanto, puede obrar eficazmente y producir limpieza verdadera. Fue por su propia sangre que Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo. La entrada de Cristo para siempre el santuario celestial está relacionada con el hecho que la ofrenda de su cuerpo en la cruz también fue hecha una vez más para siempre, como dice Hebreos 10:10. El valor eterno de aquella ofrenda redentora permitió que obrara una eterna redención a nuestro favor. Ello justifica igualmente la permanencia de nuestro Señor en su oficio sacerdotal a la diestra de Dios. Por tanto, cada creyente debe guardar su caminar en el Evangelio al tener en cuenta el costo que su salvación representó para el Redentor. Entonces, miramos aquí la diferencia entre el tabernáculo de Moisés, miramos la diferencia entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio en el cual nuestro Señor Jesucristo vino a mostrar. Miramos la diferencia entre el sacrificio que era expuesto o hecho en el Antiguo Testamento. En el sacerdocio arónico tenían que sacrificar machos cabríos, tenían que sacrificar esos que desde pequeños los cuidaban para sacrificarlos un día, y que tenían que ser sin mancha y bien cuidados y no adulterados. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo es dado como el Cordero perfecto para pagar el pecado de toda la humanidad. Y ahí es cuando miramos la bendición, la gracia, el amor de Dios que Él nos mostró de enviar a su Hijo amado Jesucristo para mostrarnos amor tan grande, y que ya no estamos basados en un tabernáculo que tiene imperfecciones, que el sacerdote tenía básicamente que pedir por sus pecados, y de ahí de hacer sacrificio por sus pecados, podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez por año. Y solo el sumo sacerdote podía hacer eso. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros como hijos de Dios tenemos el acceso de poder ir al trono de la gracia ante el Padre y pedirle misericordia al Dios Todopoderoso por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, qué bendición tan grande tenemos nosotros de tener esa bendición de ir directamente al Padre, de no esperar una vez al año de ir a la presencia de Dios, sino de disfrutar la presencia de Dios día a día, momento tras momento. Podemos ir y presentarnos ante el Señor y decirle: Señor, aquí estoy, tómame, lléname, guíame, dame gracia para poder seguir adelante en este mundo, en estas circunstancias, lo que estoy pasando. Entonces el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para alentarnos, para darnos fuerza, para darnos fortaleza. Y eso es lo que el Señor había establecido en el Antiguo Testamento, pero solo era como una probada de lo que iba a venir, de lo que íbamos a tener como hijos de Dios. Y ya no solo ahora nos estaba dando ciertas cosas, ahora tenemos el acceso directo de poder ir directamente al lugar santísimo.
lugar básicamente se convirtió en el atrio donde cualquier persona podía llegar al atrio y entrar al atrio. Y ahora ahí es donde está la presencia del Señor para toda la humanidad, para todo aquel que quiera venir, para todo que quiera venir a la presencia de Dios. Puede hacerlo si tiene un corazón constricto y humillado de rendirse ante el Señor. Y para eso tenemos que tener cierta fe, de creer en el sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario, de decirle: Señor, yo quiero más de ti cada día, yo deseo que tú tomes control de mi ser. Y lo que hacían los judíos en ese tiempo era solo básicamente para dar una probadita de lo que iba a venir. Y ahora, cuando vino nuestro Señor Jesucristo y hizo todo eso por amor de nosotros, muriendo en la cruz, pero después resucitando al tercer día, y ahora está sentado a la diestra del Padre, y por medio de ese sacrificio nosotros tenemos entrada a la patria celestial, entrada al trono de la gracia, y no en cierto momento, cierto instante, sino en cualquier lugar que estemos, en cualquier hora que sea, no importa, Dios está ahí para escucharnos. Y está ahí su Santo Espíritu para poder redarguirnos, para poder fortalecernos en los tiempos difíciles y las situaciones difíciles. Entonces, amado hermano, yo le insto que siga adelante, que siga conociendo acerca de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, cómo los israelitas, el pueblo de Dios, había salido de Egipto, pero en el desierto Dios estaba tratando en la vida de cada uno de ellos para que tuvieran un orden, que hubiera orden en ellos y pudieran ser guiados para cuando viniera nuestro Señor Jesucristo, pudieran ellos reconocerle como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sin embargo, muchos a los suyos vino y dice que no lo recibieron, pero aquellos que sí le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí es donde se abrió el camino, el paso para toda la humanidad, para todos los gentiles que querían venir a la presencia de Dios. Se abrió esa entrada para poder ser parte ahora del pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Entonces, esa es la realidad de nosotros, que ahora ese pueblo se volvió más gentil que judío. ¿Cuántos gentiles no están en el pueblo de Dios? Y esa es la bendición de que nosotros ahora cargamos la antorcha de lo que somos, de lo que éramos antes. Ya no es lo que el mundo dice que somos, sino ahora lo que la palabra de Dios dice que somos. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores, pero la clave es en Cristo Jesús. No podemos descartar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo de Moisés ya pasó. Ese tabernáculo se dejó de ser. Mientras la ley ya no está activa en nuestros días. Cuando Cristo vino y hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, Cristo fue el que terminó esa ley. Cristo fue el que dijo: ahora ya no estamos bajo esa ley, ahora estoy yo, ahora estamos bajo la gracia. Estamos en un testamento totalmente diferente que el mundo tiene que saber, que el mundo tiene que entender. Tanto mi pueblo judío, el pueblo hebreo, tiene que entender también de que solamente por medio de Jesucristo podemos obtener esa salvación tan grande. Así que, amado hermano, es hermoso estudiar la palabra de Dios, escuchar acerca del tabernáculo de Moisés, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, todo lo que el Señor estableció para que ellos tuvieran un lugar donde adorar a Dios y glorificar a Dios. Pero esa era como una probadita de lo que iba a venir. Y ahora que tenemos esa bendición de poder estar ante la presencia de Dios, qué lindo y qué hermoso, hermano, que en cualquier lugar puede doblar sus rodillas y darle honra y gloria al Rey que vive y permanece para siempre, y estar ahí en la presencia directa de Dios. En resumen, hermanos, después de recorrer las Escrituras,
relacionadas con el tabernáculo, podemos asegurar que no solo el tabernáculo era un diseño divino, también nosotros somos un diseño de Dios, pues Él nos hizo para alabanza de su gloria, como lo dice Efesios 1:12. El que seamos salvos por el sacrificio de Cristo es un plan de la justicia divina que fue consumado en la cruz. Entonces debemos desarrollar una actitud acorde al privilegio que Cristo nos ha concedido. Ya no tenemos que llevar animales a un lugar de sacrificio, porque al venir a Cristo por el más amplio y más perfecto tabernáculo nos hizo partícipes en él de una eterna redención. Nuestro culto racional es diferente al culto ritual del tabernáculo. Más el que ofrecer algo fuera de nosotros, el Señor pide que nos ofrezcamos nosotros mismos a Él como sacrificios vivos, en santidad, de modo que le seamos agradables. La sangre de los animales solamente cubría ceremonialmente el pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Una vez más, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, como le dice 1 Juan 1:7. Entonces, es nuestro deber andar en santidad, de modo que el mundo pueda ver la justicia que Cristo nos ha dado. Gloria al Señor. Oramos, hermanos, y culminamos esta lección titulada El tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos has dado. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, de cómo era antes, Señor, cómo el pueblo te adoraba, cómo cubría sus pecados, pero no eran perdonados, Señor. Pero ahora en ti, Señor, el sacrificio que hiciste una vez en la cruz del Calvario como el Cordero perfecto, inmolado, pero moriste, Señor, y resucitaste el tercer día. Ahora estás a la diestra del Padre. Por medio de ese sacrificio podemos ir ante el trono de la gracia, la presencia del Dios Todopoderoso. Te damos, Señor, honra y gloria. Ayúdanos, Señor, cada día más para seguir fervientes en nuestra fe, alabándote, glorificándote y predicando tu palabra, Señor. Esta pandemia, Señor, sigue, pero tu pueblo, Señor, no se basa en pandemias, no se basa en la economía de este mundo, no se basa en la política de este mundo, sino se basa en ti, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, siempre, y que proveas ese maná, que proveas ese pan día tras día, y que tu precioso amor y misericordia esté con nosotros donde quiera que andemos. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos.